exactamente una de estas opciones. Comandos. Las siguientes opciones especifican la acción concreta que hay que realizar. Solo se puede especificar una de ellas en la línea de comandos, salvo que se indique otra cosa en la descripción. Raya A. Comportamiento. Añade una o más reglas al final de la lista seleccionada. Para la contabilidad no se puede especificar ningún comportamiento. Para el cortafuegos es necesario especificar una de las siguientes políticas: accept, mascarade, válida solo para reglas de envío, deni o reject. Cuando el nombre de origen y o destino se resuelven con más de una dirección, se añadirá una regla para cada posible combinación. Raya I. Inserta una o más reglas al principio de la lista seleccionada. Vea la descripción del comando raya A para más detalles. Raya D. Borra una o más entradas al comienzo de la lista seleccionada. La semántica es idéntica a la de los comandos anteriores. Los parámetros especificados deben coincidir exactamente con los dados en los comandos de añadir o insertar. En otro caso, si no se ajusta a nada, no se borrará ninguna regla, solo se borrará la primera coincidencia. Raya L. Lista todas las reglas de la lista seleccionada. Este comando se puede combinar con el comando raya Z, que es reiniciar el contador a 0. En este caso, los controladores de bytes y de paquetes se reinician inmediatamente tras mostrar sus valores actuales, salvo que la opción raya X esté presente. Los contadores de paquetes, si son listados, se mostrarán como un número K o un número M, donde 1K significa 1000 y 1M significa 1000K, redondeando al valor entero más cercano. Vea también las opciones raya E y raya X para ver más posibilidades. Raya Z. Reinicia los contadores de bytes y de paquetes de todas las reglas de las listas seleccionadas. Este comando puede combinar con el comando raya L, que es list. Raya F. Vacía la lista de reglas seleccionadas. Raya P. Política. Cambia la política por defecto para el tipo seleccionado de cortafuegos. La política dada tiene que ser una de accept, mascarade, solo válida para reglas de reenvío, deni o reject. La política por defecto se utiliza cuando no se encuentra ninguna regla que se ejecute. Esta operación solo es válida para cortafuegos IP. Esto es, en combinación con las opciones raya L, raya O u raya F. Raya C. Comprueba si este paquete IP será aceptado, denegado o rechazado por el tipo de cortafuegos seleccionado. Esta opción solo es válida para cortafuegos IP en combinación con las opciones raya L, raya O u raya F. Raya S. TCP, TCP fin, UDP. Cambia los valores de caducidad, timeout. Usando en el enmascaramiento, este comando siempre toma tres parámetros que se representan en valores de caducidad, en segundos para sesiones TCP tras recibir paquetes FIN y paquetes UDP respectivamente. Un valor de caducidad o significa que el valor actual de caducidad de la entrada corresponde se preserva. Esta operación solo está permitida en combinación con la opción raya M. Raya H. Ayuda. Da una descripción actualmente breve de la sintaxis del comando. IPC Chains. Se usa para configurar, mantener e inspeccionar las reglas de los cortafuegos IP del núcleo de Linux. Estas reglas pueden dividir en 4 categorías diferentes: la cadena de entrada IP, la cadena de salida IP, la cadena de reenvío IP y las cadenas definidas por el usuario. Para cada una de estas categorías se mantiene una tabla de reglas separada, cualquiera de las cuales puede remitir a una de las cadenas definidas por el usuario. Objetivos.
Una regla de cortafuegos especifica criterios para un paquete y un objetivo. Si el paquete no concuerda, se examina la siguiente regla de la cadena. Si concuerda, la siguiente regla se especifica por el valor del objeto, que puede ser el nombre de una cadena definida por el usuario o uno de los valores especiales. Accept, deny, reject, masquerade o return. Accept significa dejar pasar el paquete. Deny significa tirar el paquete al suelo, denegarlo. Reject significa lo mismo que denegar, pero más educado y fácil de depurar, ya que devuelve un mensaje ICMP al remitente indicando que el paquete fue eliminado. Observe que el deny y el reject son lo mismo para paquetes ICMP. Más Q es solo legal para el reenvío y cadenas definidas por el usuario y solo se pueden usar cuando el núcleo está compilado con config _ip masquerade definida. Con esto los paquetes se enmascaran como si estuvieran originados desde el host local. Más aún, los paquetes devueltos serán reconocidos y desenmascarados automáticamente y entonces pasados a una cadena de reenvío. Redirect es solo legal para cadenas de entrada y definidas por el usuario y solo se pueden usar cuando el núcleo de Linux está compilado con config IP transparent proxy definido. Con esto los paquetes se redirigen al socket local, incluso si son enviados a un host remoto. Si el puerto de redirección especificado es 0, que es el valor por defecto, el puerto objetivo del paquete se usa como puerto de redirección. Cuando se usa este objetivo, se puede suministrar un argumento extra, el número de puerto. Si se llega al final de una cadena definida por el usuario o se concuerda con una regla de objetivo return, se examina la siguiente regla de la cadena previa llamada. Si se llega al final de una cadena predefinida o se concuerda con una regla de la cadena predefinida con el objeto return, el objeto especificado por la política de la cadena determinada del destino paquete. Opciones. Las opciones que reconoce IPChains se pueden dividir en varios grupos diferentes. Mandatos. Estas opciones indican la acción específica que hay que realizar. Solo pueden especificar una de ellas en la línea de mandatos, salvo que más abajo se especifique lo contrario. En todas las versiones largas de los nombres de mandatos y nombres de las opciones, solo es necesario especificar suficientes letras para asegurarse que IPChains puede distinguirla de otras opciones. Raya A, appends. Añade una o más reglas al final de la cadena seleccionada. Cuando los nombres de origen y o destino se resuelven a más de una dirección, se añade una nueva regla para cada posible combinación de dirección. Raya D, delete. Elimina una o más reglas de la cadena seleccionada. Hay dos versiones de este comando. La regla se puede especificar como el número de la cadena, empezando 1 para la primera regla, o como una regla que concuerde. Raya R, replace. Sustituye una regla de la cadena seleccionada. Si los nombres de origen y o destino se resuelven a múltiples direcciones, el mandato fallará. Las reglas se enumeran comenzando por el 1. Raya I, insert. Inserta una o más reglas de la cadena seleccionada con el número indicado de regla. Así, si la regla tiene el número 1, la regla o reglas se insertan al principio de la cadena. Raya L, list. Muestra todas las reglas de la cadena seleccionada. Si no hay cadena seleccionada, se listan todas las cadenas. Es legal especificar la opción raya Z 0 también, en cuyo caso no se puede especificar la cadena. La salida exacta está determinada por los argumentos indicados. Raya F, flush.
Vacía la cadena seleccionada. Es equivalente a borrar todas las reglas de una en una. Raya Z, 0. Pone a cero los contadores de octetos y paquetes de todas las cadenas. Es legal especificar la opción raya L, list, también para ver los contadores inminentemente antes de que sean borrados. Si se hace esto, no se puede indicar una cadena específica.